Definitivamente esta, usted no me dejará mentir, es la Semana Santa más atípica del siglo XXI. ¿Y por qué se preguntará? Bueno, Sandy, es que estamos viendo precisamente, y ahí en pantalla sígame por favor, y en Radio Sonora escúcheme, unas medidas drásticas impuestas por el gobierno para protegernos en esta etapa de contención del COVID-19. Normalmente esta suele ser una época de vacaciones, de paseo, de turismo, de poder visitar a nuestros familiares, sobre todo cuando hay celebraciones, inclusive de tipo familiar, reuniones, cumpleaños, lo que sea, y conocer lugares también turísticos de nuestro país. Pero resulta que este año no es así. Para que la fase de contención que estamos atravesando aquí en Guatemala del COVID-19, Sandy, tenga ciertas posibilidades de mantener esa curva plana que mencionó el presidente Alejandro Yamatei y consecuentemente posibilidades de éxito, el gobierno de Guatemala ha tenido que tomar medidas como la recomendación de quedarse en casa. Esto además conlleva la cuarentena impuesta y sobre todo para algunos sectores de la empresa privada y trabajadores del gobierno en mayor y menor medida, también otras situaciones como lo del toque de queda y sobre todo el evitar aglomeraciones. Se han cerrado playas, se han cerrado centros turísticos, se han cerrado ríos y no podemos estar circulando, digamos que interdepartamentos. Así es, son algunas de las medidas que se han tomado en consideración por parte de autoridades locales, incluso Julio, para poder contener esta enfermedad, este virus. Sabemos que el peligro es constante, pero que obviamente una gran medida que nosotros podemos tomar en consideración es apoyar también a las autoridades, tanto locales como del gobierno central, en cuanto a las restricciones, no salir de casa si no es estrictamente necesario, tampoco salir de casa con toda la familia, llevándose a los pequeños. Sí, una persona está bien que pueda salir y pueda realizar pues los quehaceres que tienen para ciertas jornadas. Definitivamente el uso de la mascarilla, que va a ser importante también para poder prevenir. Y que ya hablaremos de ese tema porque le vamos a dar precisamente la importancia en el próximo bloque que tenemos. Es muy importante todo esto que acabas de decir. Viendo precisamente la parte final de la emisión de Telediario, uno se puede percatar que solo en el país vecino, porque lo tenemos a la par, Honduras, el día de hoy hubo 31 nuevos infectados por COVID-19. Eso nos lleva a pensar que ahí algunas medidas fallaron en el vecino país y nosotros no debemos de relajar esta situación de contención, porque si no, el presidente Yamatei lo ha dicho, yo creo que él lo tiene claro. Afortunadamente, aparte de todo de ser presidente, él es médico, sabe que lo peor está por venir. Es inevitable que haya una curva ascendente y nos anunció de una vez que este próximo domingo va a dictar nuevas medidas. No sé si de pronto ya para que podamos empezar a trabajar con la normalidad del caso o en todo caso, dependiendo del número de contagiados en estos próximos días, restringir un poco más esta situación. Creo que va a ser necesario, Julio, porque obviamente si estamos en etapa crítica donde más difícil. Ya hemos cambiado de fase en cuanto al virus porque ya hay casos comunitarios. Así es. Y esto se puede disparar en cuanto al incremento de casos de esta índole. Entonces, creo que va a ser muy importante las medidas que se tomen a partir del domingo, donde se podría dar a conocer si se va a mantener, por ejemplo, el tema del aislamiento, el tema de los trabajos, se va a extender o no, qué va a pasar, va a seguir el toque de queda, va a continuar la ley seca. ¿Qué otras medidas se pueden ir implementando? Todo va a depender del comportamiento de esta semana. Por el momento, Sandy, las medidas tomadas por el gobierno de Guatemala parecen estar surtiendo un efecto bastante positivo. Aquí no se trata, porque uno tiene que ser bien realista, de que el COVID-19 se quede en estos números, porque eso no es así. El mismo presidente, yo creo que todos, inclusive las proyecciones matemáticas de la gente especializada en la Universidad de San Carlos, nos dice que esto se va a elevar. Ahora bien, lo que sí tenemos y podemos hacer, si respetamos y acatamos todas estas medidas impuestas por el gobierno por nuestra propia seguridad y la seguridad de nuestra familia, es en lugar de permitir que esta curva crezca y que sean miles o cientos de casos, hacer que sean decenas de casos. El presidente Yamatei daba una cifra y es una cifra que realmente es lapidaria, es decir, si no pasamos de 20 infectados al día, entonces podemos seguir con este tipo de medidas o inclusive poder liberar algunas de ellas. Pero si llegamos a ese número, él fue también bastante claro cuando decía no solo lo peor estar por venir, sino que las medidas tendrán que arreciarse y ser más fuertes, simple y sencillamente por el tema de la seguridad, si no, el número se dispararía enormemente. Si se diera el caso que se tuviera que restringir un poco más,
¿Qué tipo de medidas crees tú que se podrían ir adaptando? A ver, yo estaba viendo en países vecinos, como la misma Honduras que acabo de mencionar, que ahí tienen restringido, tienen un toque de queda para este fin de semana, pero total, sábado y domingo nadie va a salir. Aparte, ahí están ahora saliendo, digamos, con la terminación de su DPI. Si tú quieres salir, tienes que esperar el día o los días en que puedas hacerlo y los otros días no puedes circular. Entonces creo que por ahí se pueden ir endureciendo aún más. En Perú tienen también los días que salen los hombres y las mujeres y el domingo nadie sale. Exactamente, y ya en algunos casos extremos, pues hasta imponer otro de los estados de prevención de la ley de orden público, que sería el estado de sitio, donde si no quieres cumplir, pues militarmente y con la policía haces cumplir estas restricciones. Ahora vamos a ver, por favor, en pantalla, para que usted haga el análisis con nosotros, más datos, y escúchenos también, por favor, en las frecuencias de Radio Cadena Sonora. La clara prohibición de circular interdepartamentalmente que existe ha creado cordones de seguridad, como tú dijiste, Sandy, donde se revisa el motivo del ingreso de las personas en distintos puntos y en distintos municipios y cabeceras. Asimismo, existe un toque de queda de 12 horas, la prohibición de eventos masivos, también el llamado a evitar aglomeraciones derivadas de actividades comerciales. Ciudades turísticas tradicionalmente como la antigua Guatemala han cercado, literalmente cercado, con cadenas y con cinta amarilla, lugares importantes como el Parque Central para poder evitar las aglomeraciones de personas, inclusive locales, no digamos obviamente de turistas. Tenemos que entender como sociedad guatemalteca, Sandy, que aunque esto parezca aburrido, porque muchas personas no solo ya están aburridas, deprimidas, desesperadas inclusive, y en el tema económico más, se está haciendo todo esto por la seguridad, por el resguardo de la salud y por la vida de cada uno de nosotros. A ver, digo esto, ¿sabes por qué? Porque mucha gente dirá, sí, pero es que yo necesito salir a trabajar y darle de comer a mi familia. Yo no digo que no, por supuesto que sí, pero ¿de qué le sirve si cuando sale a trabajar de pronto usted lo que lleva es un regalo de muerte, que en lugar de dinero va a ser el COVID-19 para sus hijos o su núcleo familiar? Eso después va a ser muchísimo peor. Julio, yo hoy, y me imagino que tú también viste esas imágenes de varias personas que pretendían ir a los distintos puntos turísticos, sí, las playas especialmente. Sandy, qué terrible. Muchos de ellos fueron pues regresados porque obviamente no podían pasar ese registro que tenían. Y me pregunto, ¿por qué la gente todavía no ha entendido la magnitud de esta situación y la magnitud de una responsabilidad, las consecuencias que pueden ir generando y siguen pensando individualmente? ¿En qué lo digo? En que solamente ellos se quieren distraer, se quieren divertir, sin importar las consecuencias que pueden traer a ellos, a su familia y hacia los demás, también los vecinos, cualquier persona que tenga algún tipo de contacto con ellos. Entonces, tenemos que entender eso. Es una Semana Santa atípica, donde vamos a tener que cambiar las actividades, donde estas actividades se tienen que centrar en el hogar. Ahí aprovechar ese tiempo. A veces nos quejamos, es que pasamos mucho tiempo en el tráfico, pasamos mucho tiempo trabajando, no tenemos tiempo para la familia. Este es el momento para poder aprovechar ese tiempo de calidad. ¿Usted extraña salir a la playa, extraña ir a los ríos, ir de vacaciones, salir a otro departamento, visitar a sus familiares, extraña tal vez salir a otro país, extraña el solo hecho de ir normalmente a su trabajo, extraña poder reunirse con sus amigos, con las personas, ir a un concierto, ir al cine, ir a un restaurante? Todos lo extrañamos, pero realmente lo que tenemos que pensar es que esto es de verdad por la vida suya, por la vida de su familia, porque de lo contrario, al final de cuentas, quienes no han respetado este tipo de medidas, me refiero a países, han pagado con una serie de situaciones muy duras, han pagado con el contagio de miles de personas, pero también, Sandy, han pagado con la muerte de miles de sus habitantes. Eso no ha pasado aquí en Guatemala, así que aunque decía el propio presidente, ya para concluir, que la semana pasada nos relajamos un poco, y es cierto, mucha gente salió a las calles, todavía estamos a tiempo de tratar de contener esto, porque de COVID-19 viene y todavía hay para rato, Sandy. Así es, países como Italia, por ejemplo, ¿cuánto no dieran por retroceder unos cuantos días y poder tomar en consideración las medidas que se daban, tanto por parte de autoridades como la ciudadanía, de no salir de casa, de no tomar este tiempo como vacaciones? Pero nosotros estamos en el momento y es su responsabilidad también hacer algo para apoyar al país, para poder proteger a su familia y sobre todo
a usted. Así Sandy, que ese es el mensaje para finalizar. Qué buen mensaje para finalizar. Te quiero hacer una pregunta antes de ir a una breve pausa. ¿Usas siempre tu mascarilla? Obviamente acá no, pues, porque estamos al aire, es una cuestión estética, pero normalmente la cargas en el carro, en la casa, en la calle, cuando sales. Sí. Así es, en el trabajo nos lo han dado también, una de las herramientas y protecciones que agradecemos, por supuesto, y distintas normas que se han establecido, pero ahora, a partir del lunes, se van a tener estrictas medidas para que las puedan usar ustedes también. Uso de mascarilla obligatorio. Regresamos en este momento, en unos instantes, porque somos a la medida.